Bienvenidos un dúo a Mood S a su canal favorito donde desentraumasamos todos los secretos y los dramas Mood S jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Espero que es tu copyright en el listos para un vídeo que va a explotar sus cabezas porque hoy vamos a hablar de un scoop, lo que ha sacudido los cimientos del fandom, el famoso anillo. Ese anillo. El que desató Superíndice 3 la locura entre los fans de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis y chismes jugosos sobre sus series y actores turcos favoritos. Además de ese, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. A su estaru, de siempre al dúo con todo lo que pasa en este fascinante universo. Y ahora sin más preámbulos, pongámonos Superíndice 3 modos y preparemos palomitas, porque la historia que les tengo hoy es de esas que te dejan con la boca abierta. Vamos a desenmarcar más menos el misterio del anillo, la reacción Superíndice 3 furiosa del director y todo el drama que se desató Superíndice 3 a partir de ahora. Rense para una explosión Superíndice 3 de emociones. El meollo de este drama gira en torno a la serie que catapultó Superíndice 3 a la fama mundial a Hande y Kerem, Senu con diéresis al cap. Ay, Senu con diéresis al cap. Una comedia romántica que nos robó Superíndice 3 el corazón Superíndice 3 con la química innegable entre Eda y LDZ y Serkan Bolat. La historia es sencilla pero adictiva. Eda, una joven florista que sueña más menos a con ser arquitecta paisajista, pierde su beca para estudiar en Italia por culpa de Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto. El destino los obliga a fingir un compromiso durante 2 meses. Como se imaginan, lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho más de ese real. El geu copyright nero de Senu con diéresis al cap es la comedia romántica, pero va mucho más ese ayu de los clichés copyright ese. Tiene momentos muy divertidos, pero también copyright explora temas como la ambición Superíndice 3 la superación Superíndice 3 personal, la importancia de la familia y, por supuesto, el amor. La serie fue un fenómeno Superíndice 3 global, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Y gran parte de su con diéresis copyright cito se debe, sin duda, a la increíble química entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La magia que transmitieron en pantalla era palpable, generando una conexión Superíndice 3 instantu, nea con la audiencia que trascendió Superíndice 3 fronteras. Pero volvamos al anillo. Ese famoso anillo que encendió Superíndice 3 todas las alarmas. Durante el rodaje de Senu con diéresis al cap, Hande apareció Superíndice 3 en varias ocasiones luciendo un anillo que no formaba parte del vestuario de su personaje. Un anillo con un diseño más menos o particular, un anillo que los fans rápidamente identificaron como un regalo de Kerem. No era un simple accesorio de bisutería, sino una pieza con un significado especial, un objeto que simbolizaba algo muy de ese profundo que la amistad. Su es. La especulación Superíndice 3 se desató Superíndice 3. Era una simple amistad. O agua algo muy de ese. Las fotos de Hande con el anillo comenzaron a circular por las redes sociales, alimentando los rumores de un romance secreto entre los protagonistas de la serie. Los fans estaban Superíndice 3 ricos. Después copyright ese de todo, copyright no quiero a que Eda y Serkan fueran una pareja en la vida real. Las teorías proliferaron, los foros se llenaron de mensajes y la esperanza de ver su pareja favorita trascender la pantalla era palpable. Los fans se convirtieron en detectives, analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. Aquí es donde entra en escena el director de la serie, Altan Dunmez. Altan es un director con una larga trayectoria en la televisión Superíndice 3 turca y es conocido por ser bastante estricto y profesional. Ha dirigido algunas de las series más exitosas de la televisión Superíndice 3 turca y es considerado un maestro en su campo. Es conocido por su perfeccionismo y por su exigencia con los actores, buscando siempre la excelencia en cada escena. Según varias fuentes, Altan no estaba nada contento con la situación Superíndice 3 del anillo. Le preocupaba que los rumores del romance entre Hande y Kerem distrajeran la atención Superíndice 3 del trabajo y afectaran la imagen de la serie.
Para Altan, la prioridad era mantener la integridad de la serie y asegurar que el público se centrara en la historia y en los personajes, y no en los rumores sobre la vida personal de los actores. Se dice que Altan tuvo una conversación superíndice 3N bastante tensa con Ande y Kerem, pidió copyright dándoles que fueran muy discretos y que se centraran en su trabajo. Algunos incluso aseguran que les prohibió superíndice 3 expresamente que lucieran el anillo en el set de grabación superíndice 3N. Imagunense la tensión superíndice 3N en el ambiente. La atmu superíndice 3 esfera en el set se volvió superíndice 3 densa, y los rumores sobre la tensión superíndice 3N entre el director y los actores comenzaron a circular entre el equipo de producción superíndice 3N. Por supuesto, esto nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente. Ni Altan, ni Ande, ni Kerem hicieron declaraciones públicas sobre el tema. Pero la reacción superíndice 3N furiosa del director se convirtió superíndice 3 en una leyenda dentro del fandom de SNU con diéresis al Capm. Se rumoreaba que Altan era muy protector con la serie y que quería mantener el control absoluto sobre todo lo que la rodeaba. Era un guardián celoso de su obra, y no estaba dispuesto a permitir que nada ni nadie la pusiera en peligro. Y a pesar de todo el drama, el romance entre Ande y Kerem finalmente se hizo realidad. Después copyright S de meses de especulaciones, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N durante un viaje a las Maldivas. La alegría de los fans fue indescriptible. Eda y Serkan eran reales. El sueño más menos o se ha hecho realidad. Fue un momento de celebración superíndice 3N para el fandom, que ha esperado pacientemente la confirmación superíndice 3N de su romance. La historia del anillo, la reacción superíndice 3N del director y el romance de Ande y Kerem es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 mo la vida real puede imitar al arte. Y CEU superíndice 3 mo el interu copyright, ese del público por la vida personal de los actores puede llegar a influir en el desarrollo de una serie. Los fans se sienten involucrados en la vida de sus actores favoritos, y sus romances y dramas personales se convierten en un tema de discusión superíndice 3N y especulación superíndice 3N constante. Pero SNU con diéresis al Capm no es la única serie turca que ha generado controversia y especulación superíndice 3N. El fenómeno superíndice 3 meno de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos aún más menos os, y con ello, el interu copyright S del público por la vida personal de sus estrellas. Otra serie que causó superíndice 3 furores AEC 101. Esta serie de Netflix, que cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar que su profesora favorita sea transferida. También copyright N generó superíndice 3 mucha atención superíndice 3N por la relación superíndice 3N entre sus protagonistas, Kubilay Aka y Mairi y Daner. La serie aborda temas relevantes para los superíndice 3 benes, como la amistad, el primer amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad, y su copyright cito se debe en parte a la química entre los actores principales. Aunque nunca confirmaron oficialmente su romance, las constantes apariciones juntos y las muestras de afecto en público eran evidentes. La química entre ellos era innegable y los fans se volvieron locos con la idea de que su amor en la pantalla se extendiera a la vida real. Los fans crearon cuentas de redes sociales dedicadas a la pareja, compartiendo fotos y vídeos de sus apariciones juntos y analizando cada detalle de su relación superíndice 3N. Sin embargo, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 abruptamente, generando a un mood de ese especulación superíndice 3N. Algunos rumores apuntaban a celos y diferencias irreconciliables. Lo cierto es que su ruptura fue una decepción superíndice 3N para muchos fans que esperaban que su historia de amor tuviera un final feliz. La ruptura generó superíndice 3 una ola de tristeza y decepción superíndice 3N entre los fans, que se sintieron traicionados por la pareja. El GEU Copyright Nero de AEC 101 es drama juvenil, pero también Copyright N tiene toques de comedia y romance. Es relevante porque aborda temas como la amistad, la rebeldía, la búsqueda de la identidad y la importancia de encontrar tu lugar en el mundo. La serie ha sido elogiada por su representación superíndice 3N realista de la vida adolescente y por su capacidad para conectar con el público joven. Y hablando de romances en la vida real, no podemos olvidarnos de Erkenci Kuay. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también copyright N fue un autocopyright Dicofenu superíndice 3 meno. La historia de Sanem y Can, dos superíndice 3 benes que trabajan en una agencia de publicidad y que se enamoran perdidamente, conquistó superíndice 3 a audiencias de todo el mundo.
La serie destacaba por su frescura, su ritmo ágil y la belleza de sus paisajes, convirtió Copyright 2 en una copyright sito internacional. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Demet y Khan era palpable. Los fans estaban convencidos de que había algo más que una simple amistad entre ellos. La intensidad de sus miradas, sus gestos unidos y su complicidad en pantalla alimentaban las esperanzas de un romance fuera de la ficción superíndice 3N. Y aunque nunca lo confirmaron abiertamente, durante un tiempo parecieron mantener una relación superíndice 3N. Sin embargo, el romance fue breve y terminó superíndice 3 de forma bastante abrupta. Los rumores de una fuerte discusión superíndice 3N en el set de grabación superíndice 3N y de problemas de egos entre los actores circularon por todas partes. Se decua que la presión superíndice 3N de la fama y las diferencias personales habían terminado por desgastar la relación superíndice 3N. El final de su relación superíndice 3N fue una decepción superíndice 3N para los fans, pero la serie sigue siendo recordada como uno de los grandes a copyright hitos de la televisión superíndice 3N turca. El Geu Copyright Nero de Erkenci Kuay es comedia romántica con un toque de drama. La serie es relevante por su frescura, su ritmo con diéresis gil y la química innegable entre los protagonistas. Además la serie estuvo filmada en lugares espectaculares de Estambul, lo que aún más menos ha de un atractivo visual adicional. La serie fue elogiada por su representación superíndice 3N positiva de la mujer y por su mensaje de empoderamiento femenino. Estos son solo algunos ejemplos de CEU superíndice 3. Los romances en la vida real pueden influir en la percepción superíndice 3N de una serie y generar una gran cantidad de especulación superíndice 3N entre los fans. La lunea entre la ficción superíndice 3N y la realidad a menudo se vuelve borrosa, y los actores se convierten en personajes públicos cuya vida personal es objeto de constante atención superíndice 3N. La presión superíndice 3N de la fama puede ser abrumadora para los actores, que se ven sometidos al escrutinio público y a la constante persecución superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N. En resumen, el drama del anillo de Ande y Kerem, la reacción superíndice 3N del director y los romances en la vida real de los actores de estas series turcas demuestran que el mundo de las telenovelas turcas es mucho más que simple entretenimiento. Es un universo lleno de pasión superíndice 3N, intriga y especulación superíndice 3N. Y como fans nos encanta ser parte de con diéresis copyright L. El fenómeno superíndice 3- de las series turcas ha transformado la industria del entretenimiento, generando un impacto cultural y económico superíndice 3 mico significativo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por los dramas jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desenmarrar el misterio del anillo, la reacción superíndice 3N del director y los romances de Ensueu o de nuestros actores favoritos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este drama? ¿Creen que los romances en la vida real benefician o perjudican a las series? Dejen sus comentarios abajo y CU Copyright de MQ Copyright series turcas les han robado el corazón superíndice 3N. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre este apasionante mundo de las series turcas. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos Seriu Copyright Filos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras superíndice 3 y más aventuras en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.